necesario verlos para poder escuchar el mensaje de hoy, pero para edificación pueden ir a nuestro canal de YouTube, y en nuestro canal de YouTube allí están todos los mensajes y los puedes recibir. Esta serie Soy Discípulo, sí lo he dicho en mensajes anteriores, surge luego de lo que fue la línea de enseñanza de Vuelve. Estuvimos unas semanas hablando de Vuelve, dirigiéndonos al aspecto de salvación. Aquellos que a lo mejor un día le sirvieron al Señor y por X o Y razón dejaron de servirle, y la peculiaridad de la gracia de poder servirle al Señor y reconocerlo en nuestra vida, le dijimos vuelve. Aquellos que nunca habían conocido al Señor, todo fue dirigido a la salvación, pero he establecido en mensajes anteriores, de la misma forma lo hago en el día de hoy, que de qué nos vale ser salvos y pensar que la eternidad la puedo pasar en un lugar glorioso si la eternidad y lo glorioso de eso maravilloso que puede ser el cielo no tiene una manifestación aquí y ahora. Y muchas de las cosas que la gente se cohíbe de vivir en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a lo que conlleva salvación en su vida es por el tan solo hecho de la ignorancia. Pastor, ¿me estás diciendo ignorante? No te estoy diciendo ignorante. Lo que me refiero es que no tenemos muchas veces información que se requiere tener para entonces poder vivir de una forma y tener unos resultados. Si yo no conozco algo, nunca me voy a poder exponer a ese algo y mucho menos tener los resultados de ese algo. Salvación no es solamente para llegar al cielo. Salvación es para que haya una manifestación de ella aquí y ahora. Siempre insistiremos en eso. Para llegar al cielo, ninguno de nosotros tiene la capacidad. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz y tenemos salvación. Por eso no se queda ahí. Hay una manifestación de la salvación una vez más en nuestras vidas por su gracia, por su sacrificio. Aquí lo podemos experimentar, pero si no la conocemos, no la vivimos, y para poderla conocer tenemos que ser discipulados. Tenemos que ser educados, tenemos que comenzar, ¿verdad?, entre varias cosas, a ser imitadores de aquel que trae el cielo a la tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo, y por eso surge la serie Soy Discípulo. En mensajes anteriores hemos visto cómo un discípulo tiene que tener una vida de oración. Un discípulo tiene una vida de oración. Sin oración no hay relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, escucha bien, por más conocimiento que tengas, ese conocimiento no lo vas a aplicar de la manera correcta, como vamos a estar viendo en el día de hoy. Número 2, nosotros vimos que un discípulo debe de practicar la unidad. De las cosas que destacamos en ese mensaje, que fue uno muy poderoso, es que más allá de nosotros sentirnos unidos, cuando nosotros actuamos como un discípulo, nos volvemos el complemento en ese lugar, ese complemento necesario para que ese lugar donde nosotros estamos sea completo. Más allá de la unidad, cuando somos discípulos, nosotros actuamos complementando, haciendo los lugares completos. Tú complementas esta iglesia, tú haces completo tu familia. Cuando llegas a tu trabajo, eres tú quien lo haces realmente completo. Esa es la práctica de unidad, esa es la práctica que tiene un discípulo. Número 3, nosotros vimos cómo el discípulo promueve la amistad. Ese fue el famoso mensaje que hablé del negro. Y el servicio después, ¿quién llegó? El negro. No solamente llegó el negro, trajo la esposa, los hijos. ¿Y sabes quién llegó hoy? ¡La suegra! Un aplauso a la suegra, el negro ahí. ¿Ah? Desde el primer servicio estamos creyendo que la suegra iba a llegar. Yo iba a poner una bocina en esa esquina para que la suegra oyera. Gracias a la suegra llegó el negro. Cuando alquilamos el lugar, el negro, Ismael, ¿verdad? Le decimos el negro cariñosamente. Cuando alquilamos el lugar, al otro día del mensaje le dijo, negro, te amo. Le escribo y me dice, yo te amo también. Y me manda un mensaje y me dice, el edificio verde al frente de la iglesia, ¿qué pasó? Ahí vive mi suegra. Y yo, papá, si Dios te trajo la gloria, no solamente para ti, para la suegra, a Pedro se la sanó y a ti te la salvó. Eso es grande. Qué bueno que está aquí, qué bueno que está aquí, qué bueno que están aquí. Hablamos de la amistad. Número 4, estuvimos viendo cómo el discípulo vive por la palabra de Dios. No hay otra cosa y no hay profecía más segura. Nuestro futuro está asegurado. Lo estuvimos viendo en ese mensaje por la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo que el discípulo practica el amor. El discípulo practica el amor. Con este video
yo quiero que establezcamos en esta mañana lo que será la temática del día de hoy. El vitoriano Iván Fernández es nuestro mayor especialista campo a través. No en vano ha ganado las últimas 4 txapelas del campeonato de cross de Euskadi. Sin embargo, ha tenido más repercusión que sus victorias el gesto deportivo que tuvo con el keniano Abel Mutai en el cross Iruerri. Y él, a falta de unos 30 metros para meta más o menos, se para, saluda al público y pensaba que había llegado a meta. Y vengo yo por detrás y veo que no se había terminado la carrera. Claro, la gente le estaba diciendo a él a ver cómo que seguiría para adelante, pero claro, él no sabía el idioma y se paró. Entonces vine yo por detrás y le llevé hasta meta empujándole. No tuve la oportunidad de hablar porque él no controla mucho el castellano, el inglés no muy bien también, y nada, me dio un abrazo y finiquitamos el tema. Iván Fernández, un grandísimo atleta y un ejemplo de deportividad. Este atleta llamado Iván Fernández está en esta competencia, él siendo un ganador, no es una persona derrotada, es un ganador, ¿verdad? Iba en segundo lugar, está este keniano que iba en primer lugar, consideraba, ya él pensaba, porque no conocía el español, que en los letreros esa era la llegada, ese era el final, empezó a correr como que ya había ganado. Este hombre está en segundo lugar, se da cuenta que él ya está frenando, ya habiendo pensado ganar la carrera, y comienza a gritarle en español: ese no es el final, esa no es la meta, esa no es la meta. El hombre no reacciona porque no conoce el español, y por más que le estuvieran gritando que esa no era la meta, él deja de correr, y este entonces atleta se le acerca y comienza a empujarlo hasta que llegara a culminar la carrera, y llegara a culminar la carrera en primer lugar. Si hubiera sido otro y el único interés que tenía en su vida era el ganar, ¿qué hubiera hecho? Le pasa por el lado, y cuando le pasa por el lado, quedaba en primer lugar y ganaba la carrera. Pero este hombre dice: ¿de qué vale yo poder llegar en primer lugar si realmente iba en segundo lugar y el primer lugar no iba a ser legítimo? Pero ¿cuántos de nosotros quizás en la vida pensaríamos así? ¿Cuántos de nosotros en la vida pensaríamos poder darle el espacio y brindarle un servicio a alguien que quizás estuviera en una posición que nosotros consideraríamos la que debiéramos estar? En el día de hoy yo quiero que hablemos un poco sobre el servicio. Un discípulo de Jesús, un discípulo tiene una vida de servicio a los demás, tiene una vida de servicio a otros. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos. Más adelante, mientras vayamos desarrollando las ideas, va a tomar un poco más de sentido el video, pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, el capítulo 9. Marcos, el capítulo 9, el verso 23, y miremos algunas expresiones en el día de hoy de Jesús hablando en cuanto al servicio. El título de tus Biblias, ¿qué dice? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el grande? Y dice la palabra del Señor: y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, dice la palabra del Señor, les preguntó: ¿qué disputabais? ¿Qué discutían? ¿Qué discutían entre vosotros? ¿En dónde? En el camino. Verso 33, una vez más. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos, ¿qué dice? Callaron, porque en el camino estaban disputando, estaban discutiendo entre sí quién había de ser el mayor. Dice la palabra del Señor en el verso 35. Entonces él se sentó y llamó, ¿qué? ¿A quién? A los 12. Quiere decir que los 12 no estaban en la conversación, en el camino de quién iba a ser el grande. Lo podemos presumir. Si luego llama a los 12 para dar la enseñanza, cuando estaba hablándole inicialmente era un grupo más pequeño. Ese grupo pequeño era el que en el camino venía discutiendo quién iba a ser el mayor.
La discusión surge en un grupo de ellos, pero la enseñanza lo tenían que recibir todos. La disputa surge en alguno de ellos, una vez más, pero aunque la disputa surge en el pensamiento de alguno de ellos, Jesús sabe que todos en algún momento podían pensar así. Es como en el día de hoy. Quizás el mensaje en su totalidad tú no lo recibes porque considerarías que no es para ti. Pero Jesús sabe, y cada vez que se predica una palabra, Dios sabe que llega el instante que en nuestro pensamiento la tenemos que recibir. La enseñanza es para todos, aunque en ese instante, en ese momento, no necesariamente lo estemos pensando, lo estemos viviendo. Dice la palabra del Señor. Y les digo, si alguno quiere ser ¿el qué? El primero. Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el grande, si alguno quiere ser el mayor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues será el postrero de todos y será ¿qué? El servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, pues déjeme decirle que va a tener que ser el último, y no solamente va a tener que ser el último, sino que va a tener que ser el que le sirva a todos los demás. Algunos pensaron, todos reciben esta enseñanza, porque si te consideras discípulo de Jesús, así tienes que vivir. ¿Quieres ser el primero? Pues te tengo noticias. Para poder ser el primero, tendrás que servir a los demás. Estoy seguro que el puesto de trabajo tú lo quieres. Yo también lo quisiera. Pero mientras más elevado sea tu puesto en el trabajo, más gente como discípulo tendrás que servir. Allí tendrás que supervisar. Y si no tienes la conciencia correcta, quizás hasta maltratarás. Quizás mandarás. Pero cuando le sirves al Señor y vives como un discípulo, sabes que estás en ese lugar para poder servir a otro. No es fácil. Difícil. Dificilísimo, Lisa. Dificilísimo. Dificilísimo. En estos días le hablaba a una joven que está viniendo a nuestra iglesia y le decía una de las cosas más controversiales que digo desde el altar. Pastor, ¿y cuál es de las cosas más controversiales que dice desde el altar? Que el error más grande que puede cometer un ser humano en su vida es decidir servirle a Dios. Cuando yo digo eso, la gente abre los ojos así de grande, y aún el que ha escuchado esta expresión de mi boca todavía lo abre. ¿Cómo que es el error más grande que puede cometer en su vida? Es el error más grande que puedes cometer en tu vida, porque cuando decides entregarle tu vida a Dios, ya no es tu vida, ahora es la vida de Dios. No son tus requerimientos, son los requerimientos de Dios. No son ahora tus reglas, son las reglas de Dios. No es tu estándar, es el estándar de Dios, y el estándar de Dios siempre será más alto. Cuando le sirves a Dios, no llegas como un jefe mandón. Cuando le sirves a Dios y eres su discípulo y aplicas correctamente la palabra en tu corazón, lo que hay es un corazón de servicio. Y aun cuando sientes la molestia más grande y tienes que hasta votar un empleado, lo haces de la mejor forma, lo haces de la mejor manera y hasta le sirves. ¿Se pudiera despedir a alguien de una manera de servicio? Definitivamente que sí. A la hora en que lo estás despidiendo, le tienes que dar la orientación o la enseñanza de su vida para cuando vaya a un próximo lugar no cometa el error que cometió contigo sirviendo. Servir. Todos estamos llamados a servir. Se catalogaría un último lugar, pero imagínate en la fila, cuando estás de último, ¿cuánta gente tú puedes ver? Si estás de primero, tuvieras que mirar hacia atrás. Si estás de último, ¿para dónde siempre miras? Para el frente. De último. Se nos enseña siempre a ser primero. No hay ningún problema. Todos seremos llamados a ser primero. Eres llamado a ser primero en tu vida personal. Porque si logras trabajar todo lo que tienes que trabajar en tu vida personal, cuando eres el último en la fila, más capacidad tienes para entonces brindar servicio. Y eso es lo que insta Jesús. Como discípulo, lo que insta es a poder ser servidor de todos. Y mira lo que dice el verso 36 para ver unos detalles en esta mañana. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como esto, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Yo quiero que tú veas algunos contextos de lo que se mira con estos versos, de lo que se escribe en estos versos.
Y número uno, yo quiero que tú pases estos versos y esta enseñanza por el filtro del contexto que se va estableciendo, el contexto de ausencia. Pastor, porque tú dices el contexto de ausencia. Tú tienes que ver versos anteriores y no tengo todo el tiempo para poderlos leer. Pero cuando miras versos anteriores, esos versos anteriores, hay dos detalles que yo quiero resaltar y quiero que tú los recibas para que entonces le demos contexto a esta pregunta y establezcamos el aspecto de la ausencia. Hay dos cosas. Número uno, se da la transfiguración. Es aquel famoso momento y aquel famoso instante donde Jesús muestra su gloria y muestra su gloria delante de 3 discípulos. Son 3 discípulos los que estaban presentes. Son 3 discípulos los que estaban presentes. Son 3 discípulos los que estaban allí en ese instante, que ven a Jesús tomar la gloria, que ven a Jesús transfigurarse, que ven a Jesús. Llega Moisés, llega Elías y uno de esos discípulos, ¿quién era? Pedro. Y Pedro dice, hagamos una enramada, que se queden aquí. Y ve la grandeza de un instante, ve la grandeza de un momento, ve la grandeza y ve lo glorioso a nivel de lo celestial o a nivel, ¿verdad?, de lo espiritual, de lo que era Jesús, aunque nunca dejó de ser glorioso, aún en la carne. Está ese momento grande. Pasan los versos y vas a mirar que antes de este instante, Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Cuando miramos los evangelios, la misma narrativa dice que cuando escucharon, algunos no entendieron y decidieron no preguntar. Eso lo establece aquí en este mismo capítulo en el libro de Marcos. Cuando vemos quizás el libro de Mateo, creo que dice que se entristecieron porque él no estaría. Pero ahora en este contexto de ausencia, lo que surge en la mente de estos hombres es un interrogante. ¿Y cuál fue el interrogante? Cuando esto no esté, ¿quién es el grande? Él anuncia su muerte. Si anuncia su muerte, ya no estaría. Y cuando no estaría, ahora estos en el camino, lo que empiezan a discutir es, ¿quién sería? El primero. ¿Sería una pregunta válida? Definitivamente será una pregunta válida. Pero estoy seguro que aquel contexto de ausencia no fue muy bien procesado, porque el interrogante que surgió no surgió de la mejor manera, porque si hubiera surgido de la mejor manera, con el corazón correcto, Jesús lo hubiera explicado y le hubiera dicho en la forma en que se establecería el primero. Pastor, por eso no fue lo que hizo. No, eso no fue lo que hizo. Cuando vio el contexto de ausencia y cómo estos lo reciben, entonces los tiene que ajustar a toditos. Yo puedo presumir y me pongo creativo que en aquella conversación en el camino se encontraba Pedro, se encontraba Jacobo y se encontraba Juan. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Jacobo? ¿Y quién era Juan? Los mismos que vieron el tiempo de la transfiguración. Y cuando vieron la grandeza, ¿qué fue lo que ellos pensaban que podía suceder en su vida si entonces el grande no estaba? Que ellos podían ser de la misma forma de grande. Y ahora, ¿quién será el primero? Y ahora, ¿quién estará en esa posición? Y ahora, ¿quién será el mayor? Esa palabra mayor refiriéndose a esa grandeza, una grandeza mal procesada en la mente de cualquiera, y Jesús se tiene que sentar y decirle, si lo que viste fue grande, más grande es la instrucción que yo te doy para que sepas por qué lo hice. ¿Por qué lo hice? Porque vine a servir. Fue que vine a servir. Hay 3 cosas que se destacan en esos versos y quiero mostrártelos en el día de hoy. Una de ellas es que Jesús espera a estar en la casa para entonces tocar ese tema, aunque sabía que en el camino se estaba dando. La casa representa un ambiente familiar y Jesús espera a sentirse en familia y estar en familia para tocar un tema de familia. Aquellos hombres como discípulos definitivamente estaban destinados a liderar. Aquellos hombres como discípulos, cuando Él no estuviera, definitivamente tendrían que ocupar el espacio ante la ausencia terrenal. Y ante la ausencia terrenal, ellos serían los que tendrían que ocupar ese espacio. Pero ese espacio se tenía que ocupar correctamente. Llegó a casa, llegó al ambiente seguro,
llegó al ambiente familiar y comenzó a destacar la importancia y comenzó a dar la enseñanza que estos hombres tendrían que recibir para que más adelante todas las cosas se hicieran correctamente. Llega a la casa, comienza a hablar del mayor, pero comienza a trabajar el asunto que yo quiero que tú te vayas de esta mañana completamente consciente, el asunto que todos nosotros debemos de considerar en nuestra vida para aplicar correctamente el servicio. Comenzó a trabajar el problema que surgió en el camino. Todos los problemas de tu vida surgirán en tu camino. En tu camino. En el camino fue que se tuvo el pensamiento y se establece el contexto de la ausencia, y en el camino se trató de discutir la forma en que se tendría que suplir y la forma en que se tendría que trabajar. Jesús esperó a la casa. Jesús espera el lugar seguro para solucionar el camino. Y cuando llega a la casa, le da la enseñanza entonces del servicio. Dentro de la enseñanza que da del servicio, establezco la próxima cosa. Y es que para Jesús siempre nos mirará desde un estado de vulnerabilidad. Nosotros no deseamos ser en la vida segundos, deseamos ser primero porque consideramos que si somos segundos somos vulnerables. ¿Es cierto o no es cierto? Siempre queremos ganar, siempre queremos triunfar. No puedo, ¿verdad?, hablar de fracaso, no puedo hablar de pérdidas, no puedo ser un perdedor. Cuando nosotros vamos a las competencias desde chiquitos, lo que queremos es ganar. No queremos la medalla de participación. Cuando conocemos la medalla de participación, lo que sucede es que cuando practicamos deporte, no todos ganamos. ¿Quién gana? Uno. Gana uno. En estos días le hablaba a un grupo de jovencitos atletas. Y de las cosas que le decía era que todos ellos no debieran de aspirar a ganar. Porque en el deporte no todo el tiempo se gana. Pero le decía a este grupo de jovencitos que todos debían de llegar a ese lugar con la capacidad de poder inspirar. Porque no todos ganan, pero todos inspiran. Las grandes historias que surgen en el deporte son las historias inspiradoras. Este era un corredor ganador y fue más conocido por el gesto de inspiración que hizo que por ganar la competencia. Había ganado otras competencias, nunca había sido tan entrevistado como fue entrevistado después de haber hecho un gesto de inspiración. No todo el tiempo podremos ganar, todo el tiempo podemos inspirar, y si lo traigo al contexto del mensaje, no todo el tiempo me sentiré un ganador, pero mientras estoy sirviendo a otro, estoy ganando, estoy siendo el mayor, estoy en la posición que Jesús ha determinado para mi vida, que no es fácil, que requiere esfuerzo, que hay que trabajar en el pensamiento y en el corazón, en el corazón, y en instantes como estos, en la casa, lo trabajamos. Y cuando vamos allá afuera, entonces para Jesús podré ser vulnerable como un niño, como el que Él trajo ante la presencia de todos aquellos hombres. Pero había algo detrás de aquel niño. Es que si se recibía aquel niño en ese estado de vulnerabilidad que Jesús nos puede ver a todos nosotros, había una grandeza. ¿Qué grandeza? La que estaba Jesús. No solamente estaba Jesús, estaba el que había enviado a Jesús. Y la realidad es que para Jesús podemos ser aquel niño, pero cuando se sirve a uno de esos niños, le estamos sirviendo a Dios. Y si tú te ves como ese niño, y si yo puedo verte y tú puedes verme a mí, aún en la posición de vulnerabilidad que me está viendo Jesús, la necesidad de un servidor que suple, entonces en mi vida es suplida, y los dos experimentamos la grandeza que proviene de Dios cuando se tiene el corazón correcto, el corazón de un servidor. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy, aunque no sea un mensaje muy emocionante, es que aún al final de la cola, aún al final de la fila, cuando tú miras hacia el frente, tú te sientes que eres el último, te sientes aún en una posición vulnerable, y Jesús te está viendo como aquel que puede suplirle la necesidad a todos los demás. Jesús te está viendo como el mayor, Jesús te está viendo como el primero, Jesús te está viendo como aquel que tiene la capacidad para ser poder utilizado por el Padre. Y no solamente que puedan ver cómo el Padre te utiliza,
sino que vean al Padre a través de ti por la función que te atreviste a hacer como discípulo, la función que te atreviste a hacer por ser un servidor de Dios. Por ser un servidor de Dios. Mira el capítulo 10. Mira el siguiente capítulo. Cuando miras el capítulo 10, no miramos en otros evangelios. Y la Biblia dice, ¿verdad? Y la narrativa en otro de los evangelios dice que la pregunta lo hace la madre de estos hombres que vamos a ver en este capítulo. Por mirar lo que dice la palabra del Señor, capítulo 10, el verso 35. Dice, petición ¿de quién? De Santiago y de Juan. Yo estoy seguro que Santiago y Juan participaron de la enseñanza anterior. Y la gente se preguntará por qué hay que predicar lo mismo tantas veces en la iglesia. Porque lo mismo se olvida. Y no solamente es que lo mismo se olvida, es que lo mismo se deja de aplicar. Y cuando lo mismo se deja de aplicar, hay que escucharlo otra vez para volverlo a trabajar. Y dice el capítulo 10 en el libro de Marcos, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo quisiera que hagas lo que te vamos a pedir. Ah, magnífico, pues ¿qué quieres que te haga? Dice la palabra del Señor. Ellos le dijeron, concédenos, y escucha esto porque esto es poderoso, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira la referencia que hacen los discípulos al lugar donde iría Jesús. Jesús nunca mostró su muerte como una derrota. Jesús siempre habló de su muerte, habló de su resurrección como algo glorioso. La manera más grande en que Jesús nos sirvió a todos nosotros fue morir en la cruz y darnos salvación. Y nunca Jesús habló de su servicio como una derrota, siempre habló de su servicio como algo glorioso. Como era algo glorioso, ahora estos hombres dicen, cuando llegues a ese lugar que tú dices que es glorioso, que uno esté a la izquierda y que otro esté a la derecha. ¡Qué valiente! Y mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabes lo que pides? Si tú quieres estar en esa posición, ¿sí? Vas a tener que pasar todo lo que yo voy a pasar. Eso es lo que Jesús le dice. Tú no sabes lo que pides. Tú estás escuchando lo glorioso. No sabes todo lo que se tiene que pasar para poder llegar a lo glorioso. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautizo que yo he bautizado? Y ellos dijeron, podemos. ¡Qué valiente! Podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está separado. Después yo voy a hablarte de quién está separado, pero ¿sabe para quién estaba separado? Dice la palabra del Señor. Verso 41. Cuando oyeron ¿quién? Los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra... ¿Habían cogido la clase o no habían cogido la clase? Jesús se había sentado con los 12 o no se había sentado con los 12. Jesús le dio la lección de lo que se tendría que hacer o no le dio la lección de lo que se tendría que hacer. Los 12 lo escuchan y a los 12 se le olvida y a los 12 se le tiene que repasar. Ahora estos dicen que qué tendrían que hacer para uno estar a la izquierda y otro estar a la derecha, y los otros que están escuchando se enfogonan porque ahora estos quieren estar donde ellos querían estar. Póngale 0. Así que dice chavo, qué bruto, póngale 0. Increíble. Y mira lo que dice
la palabra del Señor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y comienza a traer ahora el ejemplo en un estatus de autoridad de gobierno. Escucha bien una vez más. Estuvimos estableciendo que al principio fue desde un estado de vulnerabilidad y traía a un niño como ejemplo de lo que se tendría que establecer. Ahora estos hombres ven gloria y Jesús ahora le trae el aspecto, autoridad de gobierno, lo que aparenta ser grande y lo que aparenta ser glorioso, y con eso comienza a enseñar. Si estás deslumbrado por lo glorioso, pues por lo glorioso también te enseño. Y le dice: tú sabes que los gobernantes cuando llegan ahí, hacen lo que les da la gana con el pueblo. Eso es lo que le dice en ese verso. Y la enseñanza llega y le dice: pero no será así entre vosotros. Allá cuando llegan a ese nivel de gloria, a ese nivel de grandeza, hacen lo que les da la gana. Entre nosotros no va a ser así. Entre ustedes no va a ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? ¿Será qué? Lo mismo. Tanto en el estado vulnerable, lo que Jesús pide es servicio. Y en la grandeza, servicio. No importa donde tú te consideres que estás en tu pensamiento, tanto en la vulnerabilidad como en la grandeza, en las dos áreas, ¿sabes qué tienes que hacer? Servir. Porque un discípulo sirve. Tiene que ser el servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La muestra más grande de servicio la dio nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en rescate de muchos. Te decía hace un rato y con esto concluyo. Quiero que me acompañes al libro de Juan, el capítulo 13. Ya nos vamos a ir. Pero te decía hace un rato que el problema siempre será, y el problema siempre se dará en el camino. La distorsión del pensamiento, de nuestro pensamiento, se da en medio del camino. Cuando tú miras esa palabra camino en el original, se está refiriendo a progreso. Y escucha bien, en Fuente de Vida siempre vamos a inspirar a tu progreso. Progresar no solamente implica el aspecto económico, aunque cuando tú progresas, el aspecto económico cambia. Se nos puede acusar de que todo el tiempo vamos a lo económico. No. Es que el progreso está en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que nosotros enseñamos como iglesia. Es el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Es el progreso en todas las áreas de nuestra vida. Pero a medida que nosotros vamos progresando, nosotros nos exponemos a unas ciertas cosas que anteriormente no nos exponemos. Y al anteriormente no nos habernos expuesto, cuando llegamos ahí, lo mínimo que sucede es que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Nuestro pensamiento va evolucionando. Ahora cuando escalo quizás posiciones en el trabajo, tengo que pensar diferente. Y ahí es donde tengo que lidiar con lo que está sucediendo en mi interior. Ahí es donde tengo que trabajar con lo que está sucediendo entonces en mi pensamiento. Ahí es donde tengo que trabajar por lo que está sucediendo en el camino. Porque en el camino y en tu progreso es que se distorsionan todas las cosas. Cuando tú vives en un punto de estancamiento, el único cuestionamiento que vas a tener en tu vida es hacia los demás. Cuando tú estás en una posición de estancamiento en tu vida, el único hecho que surgirá es un hecho en contra de los demás. El único pensamiento que tú tendrás y la única batalla mental que tienes en contra de otros. Míralo ahora. Ahora se cree la última Coca-Cola del desierto. Antes comer un pelado me buscaba. No, es que ahora no tiene tiempo para buscarte porque tiene que trabajar. Ahora, míralo, se cree la gran cosa.
porque estás en una posición de estancamiento. Cuando vas en una posición de progreso, ahora no solamente piensas en los demás, comienzas a pensar en ti. Y cuando estás pensando en ti una vez más, es que se distorsionan los pensamientos y la única forma de tener los pies sobre la tierra es servir. Ahora tú puedes comenzar a pensar que te tienes que distanciar de los demás, o comienzas a pensar que no debes distanciarte y estás en la batalla. ¿Y ahora qué hago? Dejo de decirle lo que tengo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora dejo de funcionar? ¿Ahora cómo me muevo? Entonces sí tomo una actitud altanera. Sí, entonces, pero todo es en el progreso, todo es en el camino, todo es mientras voy haciendo, todo es mientras me voy desarrollando. Y una vez más, la única forma de nosotros poder mantener los pies sobre la tierra en medio de progreso, y yo le espero en Dios, y yo le pido a Dios que todos ustedes en su vida, en todas las áreas de su vida, quieran progresar. La única forma de poder mantener los pies en la tierra es sirviendo. Es con la mentalidad de servir. Y con esto vamos a cerrar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 1 al verso 17. Y con esto te voy a mostrar cómo realmente nosotros servimos. Si alguien me trae esa silla, por favor. Vente, Maite. Siéntate ahí. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 13. Ahí está. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ya había llegado el momento de la ausencia. Su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Jesús se levanta de la cena, pero mira qué curioso que se levanta de la cena, y la palabra del Señor establece que se levanta de la cena cuando ya sabía lo que el diablo había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas. Dice la Biblia que cuando él sabe lo que ahí ya estaba pasando en el corazón de Judas, ahora él se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla y se la ciñó. Toma una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Y dice la palabra del Señor, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Willy, tiene brillo. Y así fue uno por uno, donde cada uno de sus discípulos, ahora en el momento de lo que más vulnerable Jesús se podía sentir, quitó, se arrodilló, reconociendo que de sus discípulos, uno le entregaría. Es una posición hasta cierto punto de humillación, y traigo un detalle más adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces vino siempre el presentado, Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor,
¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira el verso 8. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. A mí, tú me lavas los pies. ¿Yo? ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Pedro, es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. No vas a poder hacer lo que tienes que hacer. No tienes parte conmigo. Y ahora mira entonces la reacción de Pedro. Y le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Para hacer contigo, parte contigo. Para lo que tú vas. No me laves los pies, lávame completo, báñame. Entonces ahora de no a completo. De no lo hagas, como no participas conmigo, completo. No, lávame completo. De aquí que está lo que quiero mostrarte en el día de hoy, dice el verso 10. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Judas no había dejado de estar. Judas no había dejado de estar. Jesús le daba los pies a Judas. Pero tiene una discusión con Pedro. Yo no sé si te acuerdas mensajes anteriores. Por ejemplo, el mensaje del amor y cómo hay una diferencia entre Judas y Pedro y cómo Pedro se atreve a recibir el amor de Jesús y Judas no logró recibirlo. Y vemos el resultado en la vida de Pedro y vemos el resultado en la vida de Judas. Judas se le lava los pies. A Pedro también. Con Pedro se tiene una discusión. La discusión que nos da una enseñanza a todos nosotros. Leo el resto de los versos y culmino la idea en el día de hoy. Dice la palabra del Señor una vez más, el verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Se llevaron el manto. Tomó su manto y volvió a la mesa. Tranquilo. Está bien, dale. Tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Toma su manto, vuelve a la mesa y dime tú si este no era el examen final. ¿Cogieron cuántas enseñanzas? ¿Cuántas hemos visto hoy? 2. Y ahora Jesús le dice, ¿saben lo que hice? Ustedes saben lo que hice. ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Qué verso estoy? En el 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies. ¿Qué dice? Unos a otros. Si ustedes dicen que yo soy el Maestro, ustedes dicen que yo estoy en una posición mayor, ustedes dicen eso, y yo fui capaz de hacer eso, le dice Jesús. Lo mínimo que ustedes tienen que hacer, ¿qué? Lavarse los pies los unos a otros, porque ejemplo os he dado para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16, de cierto os digo, una frase utilizada cuando ya se te había dicho algo y le tengo que hacer hincapié y te lo tengo que volver a repetir. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, bendecidos seréis si las haces. Bienaventurado eres si las hace. Jesús se quitó su manto, lo que representaba que tendría la autoridad. Se lo quita y toma la toalla. Y cuando toma la toalla, lo que empieza a lavarle
los pies. A todos los discípulos, incluyendo a aquel que lo iba a entregar, a lavarle los pies. Cuando termina de lavarle los pies, comienza una discusión con Pedro, que quería hacerse el más santo ahora, delante de todos los demás, y le dice, no me laves los pies. ¿Pero por qué no lavar los pies? A diferencia de lo que nosotros vivimos en el día de hoy. Hoy Maide llega con sus lindas sandalias y sus uñas pintadas con brillo. En aquel tiempo, créeme que sus pies no estarían así. Hoy todo el polvo que había de cemento en este lugar ya no está. Aquí toda la tierra que había allá al frente, cuando se comenzó a pasar máquina de presión, que todavía quedan residuos al final del estacionamiento, ya no están. Pero si te hubiera tocado llegar hasta este lugar, como en aquel instante, en aquel momento, lo menos que había en tus pies era mugre. Muchos de ustedes no decidieron sentarse en esa silla para que el pastor no le viera los pies. Y estoy seguro que los tiene limpios. Eran los pies lo que representaba el camino. Eran los pies lo que representaba todo lo que se había caminado, todo lo que se había atravesado. Y no solamente lo que se había caminado y lo que se había atravesado, sino que los pies representaban cuán maltrecho y cuánta evidencia podía haber de todo ese camino. Y Jesús se sentó y comenzó a limpiarle los pies a cada uno de ellos. Y escucha bien, se supone que eso se hubiera hecho a la entrada. Y Jesús lo estaba haciendo en ese instante. Yo estoy seguro que ya en la entrada se había hecho. ¿Por qué Jesús lo hizo otra vez? Cuando miras la discusión de Pedro, en la batalla entre Pedro y él de que hiciera y no hiciera, lo que hace la diferencia era a lo que Pedro iba a participar, no lo que participó. Era lo que tendría que participar. Y Jesús le dice, ustedes están limpios, completos. ¿Por qué estarían limpios completos? Por toda la enseñanza que recibieron de Jesús, por todo lo que habían visto de Jesús, por lo que habían aprendido de Jesús, porque ahora Jesús iba a morir, ahora Jesús iba a resucitar. Cuando Jesús muriera y resucitara, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían escuchado, todo lo que habían visto actuar, ahora sería un reflejo en su vida. Ellos estaban hechos. ¿Por qué uno no? Porque no tenía el corazón correcto, no tenía un corazón limpio. Y Él le dice, ya ustedes están limpios, ¿sí? Al pasado. Pero ¿qué es lo que destaca hacia el futuro? Los pies. Y Jesús comienza no a limpiar los pies del pasado, comienza a limpiar los pies del futuro. Cuando Jesús comienza a servir, no limpió los pies, que estoy seguro que ya estaban limpios, porque cuando se entraba a la casa se tendrían que limpiar. E insistentemente nosotros vemos cómo Jesús en otras enseñanzas lo había dicho. Le reprocha a gente en otras enseñanzas cuando le dice, yo entré a la casa y ni los pies me lavaste. Estoy seguro que los pies estaban lavados. En este instante los pies que se estaban lavando eran los pies al futuro. Y escucha bien, porque con esto voy a cerrar. La instrucción que se les da a los discípulos era que se lavaran los pies los unos a los otros, porque con Jesús ya limpió nuestro corazón, con Jesús ya limpió nuestro pasado, pero en el camino lo que se distorsiona es el futuro. Y cuando el camino se distorsiona el futuro, somos nosotros los que nos tenemos que lavar los pies los unos a los otros para que se cumpla lo que Jesús dijo en la vida. Eres tú el único que le puedes limpiar los pies a tu esposa, eres tú el único que le puedes limpiar los pies a tu esposo por lo que va a suceder en el futuro. El pasado Jesús lo limpió, y como Jesús lo limpió, estás bien, estás completo, pero hay algo que se va a ensuciar, hay algo que se va a distorsionar, hay algo, y ese algo se distorsiona en el camino, hay algo que se ensucia y es en el camino, hay algo, como yo te decía hace un rato, que se puede dañar, gracias Maide, y es en el camino, es cuando progresa, es cuando vas pasando por él, es que
entonces se van distorsionando, es que tus pies se van ensuciando, es que ahora hay un poco de mugre, es que ahora salen los callos, es que ahora tú no te atreves a mostrárselo a nadie, es que ahora cuando se pide en la congregación que pase al frente para un ejemplo visual, tú no quieres que nadie te vea los pies porque tus pies dicen cuán maltrechos están por todos los tacos que te has puesto en todos estos años, ese callito que salió por tu andar en tacos y verte muy bien. Lo que dice es que hay un tallo que dice que por fuera te ves muy bien, pero cuando estás ahí tú no quieres que se vea lo feo del callo. Son la mugre, es lo duro, es lo difícil del camino que tú y yo sirviéndonos somos capaces de poder limpiar y hacer real lo que ya Jesús limpió en nuestra vida. Jesús limpia el corazón, nosotros limpiamos pies. Cuando Jesús limpia el corazón, hace una obra completa en la vida del hombre, pero cuando en el camino el hombre se distorsiona, somos tú y yo los que tenemos la capacidad, que es la revelación que yo quiero que tú recibas del servir en el día de hoy, de poder limpiar todo lo que sucede en el camino, en el presente y en el futuro de la vida del hombre. Si aquí hay familia, en la familia nos limpiamos los pies, no utilizamos lo feo de los pies para entonces tirarle a otro. En la familia, en nuestras relaciones, en nuestros amigos, en nuestra iglesia, lo que hacemos es, y con esto cierro, aunque voy en segundo lugar, cuando veo que el primero está perdido, le doy el empujoncito en el camino para que tenga la victoria. Y a lo mejor yo no llego primero, pero yo serví para que aquel pudiera llegar. Y si yo serví para que aquel llegue, cuando llegue, yo también estoy llegando. De la misma forma que si llego a aquel corredor y te dije que todo el sentido del mensaje, del video lo tendrías al final del mensaje, lo que yo vengo a decirte una vez más es que vas a tener que creer lo que Dios ya hizo en la vida y en el corazón del hombre, ya siendo limpio, para cuando en el camino se ensucien los pies, tú seas capaz de limpiárselo a otro. Ese es el discípulo que le sirve al Señor. Dale un aplauso a él y ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Lo que pasa es que cuando limpias pies, tus manos se ensucian. Cuando limpias pies, lo primero que tienes que hacer es quitarte lo que dice que tienes toda la autoridad, lo que dice que tienes todo el... No limpiamos pies no solamente porque tengo que quitarme la autoridad. No limpiamos pies solamente porque se me ensucian las manos. No limpiamos pies muchas veces porque no estamos completamente convencidos de lo que Dios ya hizo en la vida del hombre. Báñalo completamente.